Quisiera, a manera de introducción, hermanos, mostrarles algunas fotos. Como, no sé, me gustó lo que Manuel dijo, como es clásico en la iglesia, pero no sé de cómo se me ocurrió poner figuras y ahora vamos a volver lo clásico, ¿no? Vamos a ver algunas fotos y me gustaría, no sé, ahí creo chocolates ahí, Edwin. Abajo también había. Aquí también. Pastillas. Oh, pero estos son... Oh, sí, ahí. Estos son bombón. Vamos a dar bombón. ¿Quién me dice qué lugar es este? Liriuni. Muy bien, venga aquí, pues. Miren, ¿quiénes nunca han ido a Liriuni? Levanten la mano. Todos han ido a Liriuni. ¿No has ido, Harold? Con razón, necesitas un buen baño. No. Un buen purificador de sangre, más bien. Ya, ese es Liriuni. ¿Qué les parece, no? Increíble la imagen. Ahí está. Tan pequeñita la piscina, pero cuesta tanto ir y cuando uno vaya se complace. ¿Alguien fue a las 5 de la mañana? ¿Qué da gusto, no? No hay gente y somos, oh, está haciendo frío afuera, pero adentro estás ardiendo. ¡Qué belleza!, ¿no? Liriuni. Otra imagen que voy aquí sí que necesito mis apuntes porque no he memorizado. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que es esto? Dice que por su hermosura, por la calidad de agua y por lo bello del paisaje, es una de las mejores aguas termales en el mundo. Y se llama Pamukkale, está en Turquía. Pamukkale. Y yo pienso, ¿no? Una vez voy a contar la verdad, pues la verdad es la verdad. Un día nos han animado ahí a aguas termales, hermana Angélica. ¿Dónde está esa hermana Angélica? Sí, ahí está. Nos animó a ir allá a la cascada. Cascada, no sé qué. Yo dije, será un lugar como Liriuni. Cuando veo en la carretera una piscinita pequeña. ¿Y dónde están las aguas? Pero ahí. ¿No? Y aquí vamos a sacar el pantalón y las mundiales pasando y no había protector y hacía frío. Y yo digo, miren la diferencia de Liriuni, aunque no es tan pequeño Liriuni, pero es pequeño realmente. Miren todo esto. Dice que es una belleza y es uno de los lugares turísticos más visitados cuando se habla de aguas termales. Ahora, miren esto, esta imagen. Yo no sé, pero me gustaría, ¿habrá alguien aquí en Cochabamba, presente en la iglesia, que ha ido al lugar donde hay agua, un río de agua termal? ¿Quién? ¿Qué se llama el lugar? Fuerte. Roboré, por Roboré, exacto. Es un río tan caudaloso de agua termal. Y yo digo, no, están en Roboré. ¿Qué salta a la vista de Roboré? ¿Qué sabes de Roboré? La temperatura es arriba de 39, 38 grados, estás ardiendo en el ambiente. ¿Y a quién se le podría entrar a un río de agua termal que también está caliente? Pero dice que disfrutan cuando van en la noche. Alguna vez quisiera ir allá. En la noche entran al río y tan caudaloso. Hermanos, estas son las aguas termales de Terma en la cabeza. Pero miren cómo es el hombre de Aviloso. Viendo que hay tal caudal de agua termal, mejoraron de esta manera. Y ahora es un centro turístico. Y es aquí donde quiero comenzar la lección. ¿Qué dijimos que se llamaba? ¿Qué dijimos que se llama actualmente Tesalónica? Salónica. Bien. Algunos están tomando apuntes, se acuerdan, tienen buena memoria. Ahora, no se van a olvidar. Antes de llamarse Salónica, se llamaba
terma, porque ahí hay una fuente de agua termal admirable, hermosa. Y hay unas fotos, quise traer esas fotos, pero hay personas que han salido con el torso descubierto, hombres y mujeres, y yo digo, no, eso cómo voy a poner como imagen. Y no sé, debe ser cada vez más común que las personas se desnuden ahí, pero hay un montón de gente en esa agua bañándose, ¿no? Qué lindo, ¿no? Saber que uno puede disfrutar de lo que Dios ha creado, pero también qué bueno saber que han cambiado de nombre, Terma, Tesalónica, y ahora la actual Salónica. Es una ciudad moderna. Muy bien. Ahora, vamos a ir a manera de introducción. Si estamos hablando de Salónica, quiero decirles, hermanos, que esta ciudad está situada en el Golfo, que en la antigüedad se llamaba Termaico, y en la actualidad es el Golfo de Salónica. Ya les mostré el mapa la semana pasada. Ahora, tenemos que saber que ellos disfrutaban de un tiempo agradable yendo a esas aguas y claro, ahora es un lugar turístico, ¿no? Cuando Pablo y Silas llegaron a esa ciudad, era ya una metrópoli. Era tal su importancia y era tan estratégica la ciudad, porque ahí abundaba el comercio y se volvió una ciudad política. O sea, los políticos preferían manejar las cosas desde Tesalónica, ¿no? Por tanto, era un centro, digamos, cultural, un centro, pero también de depravación, ¿no? Mientras más prosperaba la ciudad, más venía la degradación de los habitantes de ese lugar. Pero no hay una ciudad más degradada, más pervertida, más perdida como Corinto, ¿sí? Y había un refrán, dice, tienes que corintianizarte, tienes que echarte a perder, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que vamos a estar estudiando lo que ha pasado en Terma, en Tesalónica o en Salónica, en la actual Salónica, ¿ya? Ahora, como vimos en la semana pasada, Pablo llega a Tesalónica con un mensaje, pero nunca escuchado, ¿no? Y hasta el día de hoy ese mensaje te cambia la vida, ¿no? Porque pueden decirte algunos, sigue lo que yo hago, sigue lo que hizo el maestro, pero no hay uno de todos los líderes religiosos que diga, yo te amo y para demostrarte el amor que tengo, mi vida di por ti. Oh, ¿no? Entonces Jesucristo es incomparable, es el único. Por eso ya le llamamos el Evangelio o las buenas noticias. Y Pablo fue con estas buenas noticias. Ahora, ¿qué es lo que dieron testimonio los que no querían a Pablo? Fue en Tesalónica cuando dijeron, estos son perversos, estos son los que trastornan el mundo, como queriendo achicar el trabajo que estaban haciendo. Y hermanos, realmente qué bendición que ese mensaje hasta el día de hoy está transformando el mundo. ¿Cómo está transformando el mundo? Por medio de la vida que hay, en la vida interior que hay en cada creyente. Nosotros sabemos con toda certeza que el Señor Jesucristo es el único que quiere cambiar al ser humano de adentro. Por tanto, lo externo no es tan importante como lo interno. Y cuando lo interno tuyo, tus pensamientos, tus convicciones, tus valores cambian, la sociedad nota ese cambio. Y algunos dicen, queremos saber qué hay en ellos, por qué son diferentes. Y cuando se les comunica el Evangelio, ellos tienen la posibilidad también de tener un cambio significativo en sus vidas, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir? Hermanos, estos judaizantes eran los que pretendían apagar lo que el mundo llegaría a conocer
que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, no hay otro. Jesucristo es la luz en las tinieblas. Si de pronto tú te das cuenta que hay algo oscuro en tu vida, ahora, ¿cómo puedes darte cuenta que hay algo oscuro en tu vida? Cuando nadie más quieres que lo conozca, ¿no? No sé si ha pasado alguna vez que estás viendo tu celular y ¿quién viene el hermano? Hermano, ¿cómo está? Préstame tu celular. No, hermanito, no, estoy en otras cositas. Eso puede transformar el celular. Eso puede transformar. Entonces, Él es la luz en las tinieblas. Ahora, una cosa más, Él es el buen pastor, ¿sí? Yo quiero que enfatizar en esto hoy, hermanos, cuidando que pongan su mirada en algún humano. Todos nosotros aquí somos ovejas del buen pastor, ¿sí? Y quiero decirlo con énfasis, ovejas, no burros. ¿Cuál es la característica del burro? Aunque ustedes no lo crean, el burro nunca pierde su norte. El burro nunca se desorienta. Tú puedes llevarle a un burro por caminos que no ha conocido y puedes ir confiado porque aunque tú no recuerdes el camino de retorno a casa, el burro te va a traer al hogar. A ver, llevarle una oveja 2 cuadras y van a estar todos perdidos. Nosotros somos ovejas, nos extraviamos a menudo. Por eso quiero decir, enfatizar, Jesucristo es el buen pastor. Debes poner tu mirada en Él. ¿Amén? Ah, muy bien, algunos más están convencidos, pero está bien. Ahora sí, vamos a ver, hemos hablado de Tesalónica. Si hay alguna duda, pregúntenme, hermanitos, ¿ya? Sé muchos datos, pero no quiero llenar de datos este tiempo. Vamos a hablar ahora de la carta. La carta que escribe Pablo. A ver, ayúdenme, ¿cómo está el orden en el Nuevo Testamento? La primera carta que está registrada en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la carta que escribe Pablo? La primera, Romanos. Después, Corintios, segunda Corintios. Después, Apocalipsis. ¿Amén? No, hermanos, cuidado que estés sacando una conclusión que alguien ha destruido los muros de Jerusalén aquí, ¿eh? Entonces están Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿sí? ¿Por qué será, no? Porque era la última carta que escribe Pablo a la iglesia. No, es la primera carta que escribe Pablo a la iglesia. Esta carta la escribe Pablo aproximadamente, y claro, yo sé que voy a dar unos datos y vamos a sacar una aplicación para nosotros. La escribe aproximadamente el año 51. Quiero que ustedes me ayuden a hacer cálculos, ¿ya? Aproximadamente el año 51. Y Pablo tuvo un encuentro bendito con el Señor Jesucristo camino a Damasco. ¿Ustedes saben cuántos años tenía Pablo? Camino a Damasco. Por lo menos 35 años. No podía ser menos. Algunos quieren pintarle como más joven. Algunos dicen 40 años, pero la mayoría coincide que 35 años. Desde los 30, él ya podía hacer el trabajo dentro de esa élite de los doctores de la ley. Y tenía ya experiencia, Pablo. Entonces vamos a poner 35 años. Y esta carta la escribe a los 51 años. Ahora, aquí hay algo más. ¿Qué edad tendría cuando nació el Señor Jesucristo? Aproximadamente 5 años más tarde del nacimiento del Señor Jesucristo nació Pablo. Entonces él a sus 35 conoce al Señor. Aproximadamente, no vamos a decir, no, 35, y el que no diga eso es un hereje. No. Vamos a ver 35, 36, 37, 40. Y a los 51 años, de nuestra edad, empieza a escribir su primera carta. Carta, mis hermanos, que hasta el día de hoy es tan útil que si no hubiera esa carta,
a veces nosotros no sabríamos qué hacer en cuanto a algunas enseñanzas. ¿Cuánto tiempo transcurrió en la vida del creyente Saulo, que se llamó Pablo, para escribir su primera carta? Ayúdenme. 35 aceptó al Señor, y a los 51 años estaba escribiendo, aproximadamente estaba escribiendo su primera carta. 15 años, 16 años, ¿no? ¿Sí o no? Levanten la mano los que tienen 15 años de cristianos. Yo he conocido a mi Señor. Yo a veces pienso que voy a venir viejito. Yo me acuerdo haber conocido al Señor a mis 19 años que tengo y quisiera tener 70, 80, ¿no? ¿Cuántos años han transcurrido? Y puedes imaginarte la primera lección para nuestra vida. ¿Cuántos años de cristiano tienes? Yo apenas 4. ¿Cómo que apenas 4? Ya debería tu vida estar marcando la diferencia. Ya debías estar capacitado para el objetivo con que Dios te ha rescatado. Y si no es así, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Ya? Vamos a ver. Él se encargó de cumplir al pie de la letra lo que Dios le había encomendado. Sepárenme a este, porque me es instrumento útil para ir a predicar el Evangelio a las naciones, y le demostraré cuán necesario es para él que padezca para comunicar el mensaje. Hermanos, ya en eso que el Señor había dicho a Pablo, ya nos estaba mostrando a nosotros que el camino de la obediencia al Señor no es un camino lleno de flores, es un camino de espinas, es un desafío. Vamos a sufrir, y eso es lo que no les gusta ahora los mensajes a la mayoría. ¿Cómo? ¿A seguir a Cristo? ¿Sufrir? ¿A padecer persecución? Yo pensé que seguir a Cristo iba a ser ganarse la lotería, que todo voy a tener casa, voy a tener auto, voy a tener esposa, y si me falta la esposa, y tal vez otra esposa. Están equivocados, hermanos. Están completamente equivocados. Tenemos que saber que seguir a Cristo implica trastornar el mundo, pero con valores y principios bíblicos. Y en esta carta Él nos va a hablar del antónimo de la santidad. En esta carta va a hablarnos de lo que cuesta seguir a Cristo. En esta carta va a hablarnos de aquellos que piensan, viene Cristo pronto, ya no hay que prepararse, y piensan que porque viene pronto Cristo, ya no hay que estudiar, ya no hay que profesionalizarse, ya no hay que estudiar la Biblia, voy a esperarle alabándole al Señor. Y Pablo va a decir algo duro en el capítulo 5, ¿no? Estamos hablando de la introducción a esta carta, ¿sí? Es más, una cosa que ahora todos los que no quieren escuchar lo que dice la Biblia, yo les dije, ya les manifesté, me quedé sorprendido. Conozco un hombre por quien yo me saco el sombrero, por así decir, ¿no? ¿Cuántos han escuchado a César Vidal? Hermanos, está de vacaciones ahora hasta septiembre. Cuando él emita sus programas, yo les voy a pasar el link. Este hombre tiene 4 doctorados en 4 profesiones diferentes y es cristiano. Y cuando a él le preguntaron, ¿y usted cómo? ¿Quién le predicó el Evangelio? Él dice, nadie me predicó el Evangelio, sino que yo tenía que defender mi tesis, y tenía que defender la tesis en griego. Y dije a mis maestros, ¿cómo puedo defender mi tesis en griego de manera excelente? Y le dijeron, la mejor manera es que estudies el griego koine. Y el griego koine está en el Nuevo Testamento de la Biblia. ¡Tum! Por primera vez escuché Biblia, Nuevo Testamento, griego koine. Voy a preparar mi tesis en el idioma griego koine. Y él empezó a ver detalles, y cuando empezó a preparar su tesis tenía que estudiar el Nuevo Testamento, y la verdad vino a su vida y dijo, no
no hay posibilidad de salvarte si no acudes al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él tomó la decisión de aceptar y Él tomó la decisión de capacitarse. Hasta ahí me saco el sombrero. Pero un día yo lo escuché, y ustedes también van a tener la oportunidad de escuchar, dice, ¿y qué piensa usted de las dispensaciones? ¿Y qué piensa del arrebatamiento? Él dice, los que creen que va a haber arrebatamiento son unos tontos, estúpidos, necios. Los que creen en el arrebatamiento están manejando una doctrina gringa. Desde ese momento, hermanos, en teología ese hombre se vino abajo para mí. Porque desde el momento en que tú haces una cosa nacionalista, los gringos, no, que los europeos tienen mejor teología, no, los latinos ahora, la teología se la saca de las escrituras. Por tanto, no puede haber gringa ni europea. Es punto de vista de él, y podemos ver en qué coincidimos y qué está alejándonos. Interesante. Entonces digo, nosotros tenemos la certeza de que va a haber el arrebatamiento basándonos en 1 Corintios capítulo 4 del 13 al 18. Si ustedes ya quieren adelantar ese mensaje, tomen apuntes, vayan a casa y miren cuán específico es Pablo para hablarnos del arrebatamiento. ¿Sí? Entonces, esa es esa manera de introducción lo que vamos a estar tratando. Pero vamos a dar lectura al primer versículo, el segundo y el tercero, y vamos a orar al Señor para comenzar nuestra lección. ¿Les parece? Qué introducción más larga, ¿no? Miren cuánto he consumido. Vamos a orar. No, vamos a leer. Abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses, por favor. Los que no han traído Biblia pueden sacar sus celulares y si no tienen Biblia física, no tengo problema que tengas. Mejor si tienes en tu celular para que sea más al alcance de tu mano. Y si prefieres puedes leer en diferentes versiones porque eso ayuda mucho, te da luces. Y vamos a ver, dice así. A manera de introducción, Pablo dice así. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es la lectura. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la vida que nos das. Gracias te damos, Señor, porque podemos rogarte que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Queremos depender absolutamente de ti, porque somos fáciles de extraviarnos. Esta mañana acudimos a ti para que nos des que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio de tu palabra, que nosotros podamos ver con claridad qué es lo que tu Espíritu Santo dijo a Pablo inspirándole a que escriba esta carta. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, queremos conocerte más de cerca, queremos conocer más de cerca tu palabra. Señor, queremos darte toda la honra, toda la gloria, porque tú te mereces, Señor. Y te agradecemos porque tú nos escuchas. Y no nos escuchas por lo que hacemos, por lo que somos, sino por lo que tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho en la cruz. En su nombre te oramos y pedimos tu bendición. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Primer punto. Hemos visto lecciones de la carta a los tesalonicenses. Primer punto. Los siervos y sus características. ¿Sí? Hermanitos, vamos a hablar un poquito. Dice, es interesante que solo a dos iglesias de las cartas que escribe a las iglesias, solo a dos iglesias no les recuerda quién es él.
las otras cartas, Pablo apóstol, Pablo apóstol, Pablo apóstol, Pablo apóstol, y solo dos iglesias dicen no voy a recordarles. ¿Cuáles son esas dos iglesias? La de Tesalónica y la de Filipos. Ahora ustedes van a darse cuenta, ¿por qué a Filipos no dice Pablo apóstol? Porque los de Filipos nunca dudaron de su apostolado. Porque los de Tesalónica, más bien todo lo que le veían hacer a él, ellos lo hacían, igual que los de Filipos. Mientras que aquellos sabios que se creían sabios de Corinto, teniendo todos los dones, ¿y será que este es apóstol? Y él tiene que reclamar su apostolado. Soy apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, Pablo, a manera de introducción, a ellos no les recuerda que es apóstol, porque tenía confianza que entendían que había sido comisionado por el Señor para llevar el mensaje que transforma vidas, ¿sí? Ahora, en su introducción nos muestra algo interesante. Cuando tú escribes una carta, ¿escribes con otros? No, solito, ¿no? Mandas la carta. Pero en esta carta parece que fueran tres los que han escrito. Por eso él les pone a Pablo, Silas y Timoteo. ¿Por qué? Porque quería mostrarles a ellos que él trabajaba en equipo, que no era el llanero solitario. Y eso un poco a mí me da una lección. Hermanos, yo quiero decirles, ¿cuántos conoces que saben hacer bien la comida? Yo cuando pienso en comida picante de pollo, a mi mente viene hermana Greguita, ¿no? Y ahora pollo al horno. ¿Dónde está? Quiero verle la cara. Karen. Y si así, en esta fricasé, viene a mi mente Joel. No, pues bueno. ¿Quién viene a tu mente fricasé? Hermana Angélica, ¿no? Entonces, ¿qué tal, hermanos? Dios había concedido a unos que tengan habilidad para esto, para algo específico. Pero ¿qué tal si un día diría, vamos a hacer fricasé, que lo haga la hermana Greguita? Vamos a hacer pollo al horno, hermana Greguita. Vamos, ¿por qué? Porque es mi favorita. ¿Está bien eso en la iglesia? No. Cada uno tiene que desempeñar para lo que ha llamado. Eso es bueno. Y Pablo quiere mostrar aquí que no, aunque era el apóstol a los gentiles, el apóstol, no uno de los apóstoles. Los otros eran los apóstoles, los 11 que quedaban más. El uno que ha sido establecido ha sido apóstol para los judíos. Este era el apóstol de los gentiles y él quiere decir, no voy solo, porque solo no podría hacer lo que hago. Por eso estoy tomando en cuenta a estos otros dos. Y cuando ves Hechos 16 y 17 y 18, es interesante. Si podías poner Hechos 16, miren lo que dice aquí, a manera, o sea, estudiando, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿16? No, entonces 17. Coinciden los dos, tanto el capítulo como el versículo. Sí. No, me he perdido. Saben que en uno de esos versículos dice que ellos fueron. Y en el siguiente versículo dice, nosotros fuimos. Está hablando de Lucas. Lucas es el que escribe la carta a los Hechos, la carta de los Hechos de los Apóstoles, y él dice, ellos partieron, ellos zarparon. Y cuando escribe Pablo, dice Pablo, Silas y Timoteo, pero no eran los únicos que habían ido, estaba ahí involucrado también Lucas, y habían otros involucrados. Por tanto, él hablaba de un equipo. Pero parece que los que han ayudado más a los de Tesalónica eran Silas y Timoteo. Ahora,
¿Qué podemos decir de Pablo? Algo que nosotros podemos sacar como una lección preciosa. De aquí vamos a sacar algo que va a ayudar a todos los papás. Hermanos, Pablo, aunque había sido escogido antes de nacer, tenía la responsabilidad, sus papás, de guiarle a él, a Pablo, en el conocimiento de Dios. ¿Sí? De tal manera, dice, ya hemos visto el día jueves, y lo quiero repetir aquí, de tal manera que al octavo día, el día establecido por Dios, Pablo fue circuncidado. Mi pregunta es, ¿será que Pablo al octavo día de haber nacido puede decir, papá, no te olvides, tienes que circuncidarme al octavo día, quiero ser hebreo de hebreos? ¿Podría decir eso? No, 8 días de nacido eran los papás, tenían que asumir responsabilidad. Y entonces él puede decir, si tenía algo que gloriarme, que jactarme, era que soy hebreo, yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día. Como un dato adicional, imagínense infligir una herida a un niño circuncidándole al octavo día. Parece que Dios aquí ya perdió la razón. ¿Cómo vas a lastimar a un niño si tú estás cuidando qué es lo que va a comer? Si estás cuidando cómo le vas a cambiar los pañales, si tienes que circuncidarle al octavo día. Y todos decían, qué rayazo, ¿cómo hacen eso los judíos? Hasta que investigando los médicos llegaron a una conclusión, que la vitamina K es más elevada al octavo día de nacido que en cualquier tiempo de su vida. Nunca más va a tener tal cantidad de vitamina K, sino hasta en el octavo día. ¿Quién ha diseñado la circuncisión? El Señor. ¿Qué ha dado? Un protector. Dice que la vitamina K ayuda en la coagulación. No permite que se desangre. Miren, qué diseño. Ya estamos hablando del tiempo de Abraham. Cuando dicen, la Biblia, un libro antiguo, viejo, si supieran cuánta información benéfica acumula para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que tener interés y descubrir la información que nos da el Señor en su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando ya creció, fue circuncidado al octavo día, cuando ya empezó a crecer sus 16 años, 15 años, ellos, los papás, se preocuparon en darle la mejor educación. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un doctorazo de la ley, era un hombre de mucha reputación, y los papás tuvieron que hacer todo lo posible para enviar, ¿no?, de donde él había nacido a Jerusalén, donde estaba Gamaliel, y fue instruido. Entonces, hermanos, para que Pablo pueda ser un siervo útil, los papás tenían que estar involucrados. Esta parte no la hemos visto mucho en la vida de Pablo. Siempre hablamos de su conversión impresionante, pero muy poco nos ocupamos de ver que nuestra responsabilidad como papás es ayudar a nuestros hijos para que sean educados en la fe, para que crezcan en la fe. Ahora, pregunto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están interesados que sus hijos crezcan en el conocimiento de la palabra? Todos deberíamos, ¿sí? Y cuando ya se hace más o menos adolescente y dice, papá, ya no quiero ir a las reuniones, aburrido, cantan, y un hombre habla por más de media hora, tal vez 1 hora, quiero quedarme en casa. ¿Y qué vas a hacer en casa? Voy a ver las carreras de autos, de fórmula. Algo que ha pasado, algo interesante ha pasado este último era, fuimos a un curso de capacitación, cómo interpretar adecuadamente las escrituras. Han venido extranjeros a una iglesia y fuimos, ¿no? Y el que ha promovido ese curso dice, mañana por favor, hermanos, un poquito vamos a atrasarnos, los que están acostumbrados a llegar puntuales, eviten llegar puntuales, porque la verdad, hermanos, la verdad es que yo argentino, ustedes bolivianos, ya se imaginarán dónde está nuestro corazón. Así.
quemarropa. Y dice, yo si gano mi equipo estaré festejando y llegaré atrasado, y si gana su equipo yo estaré viniendo y llorando. Así habla, ¿no? Cuando le toca, traducen para el que tenía que exponer la palabra, pasa molesto. Y dice, he escuchado de partidos de fútbol, he escuchado de Bolivia y Argentina, son tonteras. Vamos a empezar a la hora, porque tenemos una cita con el Rey de Reyes. Y el que quiere pensar que es más importante su fútbol, quédese en casa. Mira grave el que está anunciando. Yo dije, ya, con eso va a pasar suavecito. Ha pasado a la despedida, el hombre dice, hermanos, hemos tomado una decisión. Los que no quieren perderse el partido pueden venir desde las 3:30, vamos a abrir el pantalla gigante. ¿Qué tal? ¿Hasta qué punto le estás dando el lugar que se merece al Señor? Piensa, hermano. Este ha sido educado por el mejor doctor de la ley en ese tiempo, porque sus papás han puesto empeño. Tú tienes que guiar adecuadamente a tu hijo. Ahora, tan pasión han puesto en su hijo, que él era un religioso fanático, que cuando había alguien que estaba queriendo pelear contra su religión, él dice, era celoso en cuanto a la ley y perseguidor de los cristianos. Hermanos, hay datos de que él consentía la muerte de los cristianos. Hay datos que él se brindaba para ir a perseguirles y traerles a juicio a los cristianos. Hasta que Cristo vino a su vida. Y saben que, conociendo la verdad, se volvió el hombre con una responsabilidad en su vida, con una carga en su vida, de tal manera que decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ese es nuestro propósito. Es lo mismo que a Pablo le ha comisionado el Señor, lo mismo ha hecho con nosotros. Ahora, no es posible que todos vayamos y prediquemos públicamente en la plaza principal, pero es posible que tú agarres un folleto después de la predicación y hables persona a persona. Es posible. Y ustedes van a darse cuenta cuán preparado está el camino, para que hay personas que están, ¿quién me va a hablar? Después de esto que he visto, ¿quién me va a hablar? Y tú tienes que estar ahí dispuesto a cumplir con el llamado que el Señor te hizo. Que cada uno de nosotros diga, ay de mí si no predico el Evangelio. No dice, ay de mí si no les convierto. No es nuestra responsabilidad convertir. ¿Quién va a convertir? ¿Quién va a cambiar sus vidas? Es Dios. Pero es mi responsabilidad proclamar el Evangelio. Hermanos, ¿están conscientes que el llamado es para todos nosotros, como lo fue para Pablo? Quisiera ver una respuesta cuando ustedes se comprometan de comunicar las benditas buenas nuevas a todo aquel que no conoce, porque es una maravilla conocer esas verdades. Ahora vamos a ver, hemos visto a Pablo de un aspecto que no veíamos. Ahora vamos a ver a Silvano. No está aquí, no he puesto en las... Pablo dice Silas o Silvano. ¿Saben? Su nombre significaba amante de la selva. Era un hombre que su nombre era amante de la selva, y su derivado a ver, ¿qué se dice? Hebreo o arameo. Su derivado en arameo es Sheila. Interesante. Sheila, amante de la selva. Llamado también Silvano. Cuando hablamos de Silas o de Silvano, estamos hablando de la misma persona según 2 Corintios 1:19, ¿no? Han querido personas decir, no, Silvano es uno, Silas es otro. No, aquí en 2 Corintios 1:19 nos está guiando a la verdad. Ahora, hermanos, cuando hablamos de Silas, ¿algunos de ustedes me pueden decir qué sabe de Silas? Vamos a descubrir. ¿Puedes ponérmelo, por favor? Hechos 15:32. Hermanos, cuando yo les digo a ustedes
Hermanitos, el pastor, ¿qué les digo que me digan? No me digan pastor, porque ese es mi trabajo, pastorear la Grey. Yo soy el hermano Fernando. Y no lo digo porque, soy genuino, soy... no, miren lo que pasa con Silvano o Silas. Miren, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. ¿Conocías a Silas como profeta? Él era profeta, pero nunca dijo, Pablo, si me vas a mencionar, no vas a decir Pablo, Silvano o Silas, sino el profeta Silas. No como ahora, yo soy el apóstol. Y si no anteceden su título, no están completos. Miren, hermanos, Silas era un profeta. Y no era un profeta ahí que no se distinguía. Él dice que cuando Dios le dio el don de profetizar, inmediatamente se puso a trabajar y miren, él consolaba. O sea, no es Pablo nomás que tiene que hacer el trabajo, hay otros, pero no es decir, yo quiero ser diácono, póngame diácono, listo, diácono. Hermanos, ¿quiénes son? Diácono. ¿Y qué haces tú? Ay, no sé, pero soy diácono. No. Él dice, consolaba y confirmaba. Dulce, ¿qué es confirmar? Quieren ya saber, tantas veces lo he dicho. Puedes repetir y repetir. ¿Qué es confirmar? Romanos capítulo 1, versículo, ¿qué número es? 4. Miren, eso hemos visto varias veces. ¿Qué es consolar? No, es confirmar. Romanos, por ahí me estoy olvidando de la cita, pero les digo, Romanos 1 y versículo 11 y 12. De ahí sacamos lo que es la confirmación. Confirmación no es pasar un curso, miren lo que es confirmar. 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis, ¿qué? Confirmados. ¿Y qué es ser confirmados? Versículo 12. Esto es, ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La confirmación implica a dos cristianos para que ellos puedan ser confortados en la fe. Necesitamos ese trabajo en la iglesia, que por ejemplo, ¿no? Alguien sugirió, y qué bueno sería que los que no han venido mandemos un mensajito, te estamos esperando, ven, dijeron, y algunos están practicando ya eso, ¿no? Que podamos decir, te estamos extrañando, ven, ¿sí? Es que tenemos que animarnos entre nosotros, ¿sí? Entonces vemos aquí a este Silvano desconocido, había sido profeta y él estaba consolando y confirmando a los hermanos, estaba haciendo su trabajo, no era un figuretti, él ponía en práctica lo que Dios le había llamado a hacer, ¿sí? Era uno, ¿y qué más dice en Hechos 15, 19? Al 19, por favor. Miren, por lo cual yo juzgo que no se nos inquiete a los que... no, estoy aquí con el 32. ¿Está bien? 32. Ay, qué pena. No, ahí me están faltando citas, pero está en este capítulo, hermanos, que dice que Silvano o Silas era uno de los principales en Jerusalén. Siendo principal, hermanos, él estuvo dispuesto a ser útil sin que se mencione los dones que tenía.
sin que se mencione lo que Dios le había dado. Sí, ahí está Giel, gracias. 15, 22. Ya ve, yo estoy, me está faltando poner las citas correctamente. Entonces escribieron a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y Judas, que tenía el sobrenombre de Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos. Y cuando digo, ¿qué sabes de Silas? Había sido uno de los principales. ¿Por qué no conocemos tanto como la vida de Pablo, la vida de Bernabé? Porque han pasado, no querían ser reconocidos, sino querían hacer el trabajo para el Señor. Eso era lo importante para ellos. Ahora, ¿qué tal si en este momento un hermano me diría, hermanito Fernando, por favor, hay una urgencia ya, una niña, un niño se hizo en sus pantaloncitos, puede ir a cambiarle, usted ya tiene hijitos, ¿no? Un varoncito ir a cambiar el pañal. ¿Cuál sería tu reacción? No, pastor, ¿cómo va a cambiar pañales? ¿No? Algunos son intocables. Puede venir a predicar, ¿me va a pagar avión? ¿Cuánto va a ser Increíble como han perdido la chaveta, ¿no? Miren lo que dice Pedro de 1 Pedro 5:12. ¿Qué dice Pedro de Silvano o Silas? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, aprecio lo que dice Pablo, hermano fiel, que nosotros podamos decir, Señor, hazme un hermano fiel. Quiero ser leal a ti, quiero ser leal a mis hermanos. Un hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Él estaba dispuesto a apoyar a Pedro, a apoyar a Pablo. Él nunca dijo, no, yo voy a fundar otro movimiento que lleve mi nombre, los silasianos. No, vamos a seguir a Cristo. Increíble, ¿sí? Entonces, hermanos, que nosotros podamos entender que en la palabra Dios ha llamado a algunos para hacer un trabajo específico que a veces, dice, se mira, es más notorio, pero a otros ha llamado a hacer el trabajo, aunque no es muy notorio, ¿sí? Por eso es importante contemplar a estos tres mencionados aquí. Ahora, pasamos al siguiente personaje. El tiempo está pasando volando. Si nos quedamos en la mitad de la lección, está bien, vamos a continuar la próxima, ¿sí? ¿Qué sabemos de Timoteo? Hermanos, a veces nos olvidamos de algunas cosas, algunos elementos. Tú sabes, hermano, de dónde era su papá y de dónde era su mamá. Dice que Timoteo era de padre griego y de madre judía. Y cuando vas acá, Hechos 16, versículo 2, eso sí, yo no creo que me estoy equivocando, ¿ya? Miren lo que dice de este hombre. Hechos 16, 2. Si podemos leer desde el 1, mejor. Desde el 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente judía, pero de padre griego. Siguiente. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hemos leído, sabemos que es de padre griego y madre judía, pero ¿saben qué? Profundizaremos un poquito en esto. Para que Pablo pueda llevar a Timoteo, ¿qué tuvo que ocurrir? Más o menos, Timoteo tenía 16 a 17 años en el capítulo 16. 16 a 17 años. Dice que daban buen testimonio los de la iglesia. ¿Cuántos aquí, jovencitos, podemos dar buen testimonio? Respeta a su papá, no muestra sujeta, es obediente,
hace lo que le dice, es un hombre que ama. ¿Cuántos podemos dar testimonio de eso? Y Timoteo no decía, yo soy bueno para manejar el celular, soy bueno para manejar la computadora. No, él decía, yo voy a comportarme dándole gloria a Dios, de tal manera que la iglesia dé buen testimonio de mí. ¿Por qué? Porque tenía una madre judía. Y ella, ¿qué dice el testimonio? Que no solo la mamá, sino que la abuela Loida, ¿sí?, se encargaban de la instrucción que debían dar a Timoteo. Voy a usar, no creo que se molesten, pero voy a usar un ejemplo. ¿Cómo se llama tu hijo, Giel? Kenneth. ¿Has conversado con Kenneth? ¿Tú has conversado de él? Sí, seguro. ¿Qué has notado en él? Que habla en inglés y español a veces. A ver, hablen de... Para mí modo de ver, él entiende mejor el inglés que el español. A veces le he dado instrucciones en castellano y me miraba y le decía en inglés, how are you? Inmediatamente. Él pasa tiempo con sus papás, pero también pasa tiempo con su abuela. Y es notorio porque la abuela le habla en inglés. Y vemos aquí a Loida y Eunice, madre y abuela, poniendo todo el interés para que Timoteo conozca, ame y sirva al Señor. ¿Cuántos aquí, ay, no le des gusto a mi nietito? Es que cuando era padre aceptaba disciplina, ahora no, mis nietos son mi adoración, no voy a permitir, ni en mi casa nadie va a tocar a mis nietos. ¿Está bien? ¿Está bien? No. Nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos para gloria de Dios. Ustedes que no son todavía papás, prepárense. ¿Saben qué? No hay cosa más tierna que tener una nieta. Ay, cuando el otro día mi nieta agarró una cosa y tiró, su papá dijo, no hagas. No hagas. Fue a la cocina, trajo la paleta, dije que no. Hermanos, ¿saben lo que sentí? Lo que mi mamá sentía. Mandaba a mis hijos a comprar pan y su abuela se daba cuenta que les había disciplinado. Un día dice, Jonathan estaba yendo con sus 5 pesos, hizo caer, no estaba pavimentada la calle, no encontró los 5 pesos. Vino papá, he perdido los 5. Tienes que vayas con cuidado. Ya, vaya. Mamá, dame 5 pesos. Otra vez tu papá te ha venido. ¿Por qué les haces eso, Fernando? Yo te voy a dar 20 pesos de pan. No les disciplines. He sentido esto ese día. Pero he dicho, ¿cómo me voy a meter si ella intencionalmente está desobedeciendo? Y yo tengo que entrenar a mi hijo en la obediencia, y bien que mi hijo entrene a su hijo en obediencia. Ahora, no estoy diciendo maltrato, por si acaso, no le va, y ahora sí, no, uno. Y ella se sintió tan mal, es una niña de 1 año y 3 meses, se sintió tan mal, avergonzado de saber que delante de su abuelo le había disciplinado. Y me miraba, se tranquilizaba, miraba, ya hasta no me destroces el corazón, amor. Quisiera evitar que tener disciplina, pero tienes que ser obediente. Hermanos, estas cosas no las estamos viendo, pero son importantes. Timoteo era un hombre que recibió instrucción de su abuela y de su madre. Pero pregunto, ¿podían circuncidar a un hijo de padre griego y madre judía? ¿Qué dicen? Y es cierto que como padre judío, entonces él era como los samaritanos que han mencionado esta mañana. Pero interesante la forma de pensar de los judíos. Miren, ¿qué
decían los judíos? Dice, Timoteo es judío. ¿Y por qué? ¿Por qué es judío? Y los rabinos decían, cualquiera puede saber quién era su madre, pero nunca puedes estar seguro de quién es el padre. Por tanto, es judío. ¿Qué les parece su forma de vestir? Pues seguro, ha dado a luz a mamá, pero quién sabe quién es el papá. Por tanto, es judío. Increíble la forma que tenían los israelitas de deducir un asunto que era un poco difícil. Por tanto, para llevarle al viaje misionero, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Ahora, ¿hay algún circuncidado en sala? Nadie va a querer admitirlo, pero yo voy a contarles. Por salud, había que circuncidar a mis hijos, por salud. Y nos animamos a circuncidar a mayor a sus 6 meses. Y les circuncidaron y aprendió un lenguaje que era para todos desconocido. Y era este. Cada vez que hacía pipí. Le dolía en extremo y hacía ese ruido. Ay, pobre mi hijo, hasta que cicatrizó. Dijimos, si hay un varoncito, circuncidado a los 9. Y no ha pasado ese trauma el menor. Hermanos, ¿saben ustedes de la historia de Dina? Dina fue violada por jóvenes de un pueblo. Y cuando Dina fue violada, se molestaron sus hermanos y dijeron, estos van a pagar esta afrenta. Viene el papá del violador y dice, miren, mi hijo se atrevió a hacer cosas con tu hija, pero queremos que se casen, arreglaremos el matrimonio. Va donde sus hijos, papá, que arreglen el matrimonio, pero no puede en nuestra casa ser parte de nuestra familia un incircunciso, que se circuncide. Dice que la familia y todos los de ese pueblito procedieron a la circuncisión. Dice que es tan dolorosa que no te puedes ni mover. Entonces ellos, sabiendo del dolor que estaban pasando, decidieron ir a exterminar a todos los hombres. Y Jacob le decía, ¿cómo me van a hacer esto? Las naciones, las personas van a entrar, se van a matarnos. No puede haber afrentado a nuestra hermanita. Entonces, hermanos, digo, a los 16 años, ¿te das cuenta cuán obediente eres? Y a ver si yo te diría, ¿no? Hermanito, ¿quieres ir a Chacapata? Circuncidado. No, prefiero ir al otro lado, a Chapar, pero no a Chacapata. Increíble. Entonces ya están viendo la calidad de enseñanza que tuvieron estos Pablo, Silas, Timoteo. Ahora, ellos daban buen testimonio. Creo, hermanos, que nosotros podemos, aquí vamos a terminar, nada más hemos visto a los siervos del Señor. Creo que podemos orar en nuestras casas. Me gusta mucho, están habiendo iniciativas en la iglesia. ¿Por qué no oramos? Cuando no vinimos a la reunión aquí, estaban orando por los de la tercera edad, ¿no? Menos mal yo no estuve, porque hubieran tenido que celebrar los de la cuarta edad también. Pero ahora hay un deseo de orar por los jóvenes. ¡Qué bueno! Pero esta oración no solamente que sea en la reunión, que sea todo el tiempo. Que nosotros podamos decir, Señor, tu palabra dice, el Señor Jesucristo dijo, los obreros son pocos, la mies es mucha. ¿Por qué no levantas en la iglesia jóvenes que estén dispuestos a servirte como Timoteo? Que estén dispuestos a pagar el precio por servirte. Es este día con que nosotros podemos alimentarnos de lo que ellos han dejado como herencia para que podamos transmitir a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y decir, Señor, queremos darte toda la honra, queremos que nuestros hijos, ahora no vas a pretender que tus hijos les sirvan al Señor y tú, bien, gracias, viendo el partido Bolivia-Argentina, no, todos junto a la Dios. ¿Les parece? ¿Oramos?
Puede ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Bien, un punto, hemos avanzado en esta lección, vamos a continuar la próxima. Oremos. Bendito Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Realmente estamos sorprendidos cuántas lecciones podemos sacar de tu palabra. Cómo hay gente que menosprecia, no lee, no se llena de conocimiento tuyo. Sabemos, Señor, que hay algunos que nada más quieren tener conocimiento, pero también sabemos, Señor, que solo el conocer tu palabra ya nos transforma nuestra forma de pensar. Empezamos a considerar la vida de manera diferente. Bendito Señor, oramos que tu Espíritu Santo no permita que esto que hemos visto sea quitado por el enemigo, más bien que yendo a casita podamos meditar en lo que hemos escuchado. Dios bendito, te damos gracias por tus cuidados, por tu provisión, te damos gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te oramos y te damos gracias. Amén. Amén.